El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como siempre vamos a tener cultura, literatura, libros recomendados aquí en La Palabra en Radio y la música que nos prepara siempre para nuestro programa nuestra asesora y productora Shirley Sainz Mosquera, para que este programa sea lo más agradable para ustedes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos un editor, Basilio Rodríguez Cañada, que vino a presentar a Colombia una edición muy bella para el público español de María, con un prólogo del profesor y escritor de nuestra universidad, colega Fabio Martínez, que además va a presentar un libro de él publicado por la editorial española Porcial Pigmalión en su colección Casa de África, que se llama Marea de Sombras, que es una novela sobre Buenaventura. Bueno, sobre estos dos libros y sobre lo que ustedes representan vamos a hablar aquí en La Palabra en Radio. Quería empezar con Basilio, nuestro invitado español. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta edición tan bonita, tan bien cuidada de María para el público español? Pues surgió en nuestro viaje a Colombia. Llevamos ya varios años intentando difundir la obra de autores contemporáneos, actuales, colombianos en España, y también, por otro lado, intentando traer la obra de autores españoles y distribuirla dentro del contexto colombiano e hispanoamericano. En este último viaje, pues visitamos la Hacienda del Paraíso y de alguna manera pues nos obligamos a releer esta obra que habíamos leído hace muchos años. Bueno, pues fue tan sugerente la visita y de alguna forma pues quisimos también aportar nuestro pequeño granito de arena ofreciendo una nueva edición de María que actualmente no podía encontrarse en el contexto editorial español. A lo largo del siglo XX ha habido una serie de ediciones pues canónicas, referenciales, pero desgraciadamente desde la década de los años 70, principio de los 80, no había vuelto a permanecer, bueno, pues estar a disposición de los lectores. Nos parecía que es una obra que no solo tiene que reivindicar el pueblo colombiano, sino que es una obra magna de literatura hispanoamericana, por tanto algo nos compete también. Y como digo, pues hemos intentado hacer una obra digna del autor comparando, analizando todas las ediciones que se hicieron en España a lo largo del siglo XX, también por supuesto documentándonos de otras obras, de otras ediciones de corte más filológico, pero quisimos hacer una obra divulgativa para llegar al gran público. Por supuesto, con el rigor, bueno, pues la aportación de nuestros filólogos que hicieron un ejercicio de filología comparada de las distintas ediciones que se nos presentan, que se ajustan a la edición Príncipe o a la edición que quiso legarnos Jorge Isaac, pero también pues dotándola de ciertos elementos de actualidad, desde el diseño hasta la maquetación, y por otro lado incorporando elementos de esas distintas ediciones españolas, como un glosario al final para contextualizar el contenido de la obra, como por ejemplo también pues una serie de grabados que aparecían en una preciosa edición modernista publicada en 1912 en España, y también con fotografías
fotogramas, por ejemplo, de la primera película que se hizo sobre María, curiosamente también por parte de un director español. Es decir, queríamos hacer una obra en la que hubiese aportaciones muy distintas, pero siempre con la idea de volver a revitalizar al autor y de revitalizar esta obra en el contexto hispano e hispanoamericano. Bueno, pues es excelente esta noticia y viene muy bien con el esfuerzo que estamos haciendo acá en Colombia. El profesor Martínez ha sido uno conmigo en el grupo de investigación que compartimos, Narrativa para los Oyentes, de esta labor de rescatar a Isaac. Empezamos por ahí en el 2003, hicimos algunos viajes, estuvimos en Jamaica, precisamente tras la huella de los orígenes judíos en el Caribe de Isaac. Y bueno, esto me lleva a preguntarte, Fabio, de allá hasta acá, ¿qué andamos con Isaac? Para que le hablemos un poco a nuestros oyentes. No, pues mira, es curioso, cuando iniciamos todo ese proceso con el primer simposio Jorge Isaac y cuando sale publicada pues las memorias, ¿cierto? De ese primer simposio, tú eres el recopilador, y cuando sale al mismo tiempo la biografía de Isaac, como que apenas estábamos prendiendo motores con el tema de Isaac, porque yo lo que veo es lo siguiente: 2003 marca una fecha importante de corte para que tengamos una nueva visión sobre María y una nueva visión sobre ese personaje multifacético que es Jorge Isaac. Lo que encuentro es que ya, digámoslo así, el lector colombiano y el lector hispanoamericano ha logrado asumir la visión laica de ese Isaac que estaba invisibilizado durante cerca de un siglo, en ese sentido. Y de allí, digámoslo así, todo el boom literario. En el 2017 no solamente estamos festejando los 50 años de la publicación de 100 años de soledad, ni solamente los 100 años del natalicio de Juan Rulfo, sino también los 150 años de la primera novela clásica romántica escrita por un autor colombiano. Yo creo que la academia, los escritores, los ensayistas deben estar muy satisfechos, y el lector en general, de que en el país se haya logrado, digámoslo así, posicionar la figura de ese personaje llamado Jorge Isaac. Para información de los oyentes, se ha reeditado el libro del profesor Fabio Martínez, una investigación que se publicó por ahí en el 2003, la primera edición, que es En la búsqueda del paraíso, una investigación que hizo el profesor y que se han hecho ya varias reediciones, programa editorial, y se han estado editando otros libros alrededor y novelas que están alrededor de esto, como la de Edgar Collazos, como La hoguera lame mi piel con cariño de perro de Adelaida Fernández, El japonés que amó María de Gonzalo España. O sea, hay toda una corriente que ha vuelto sobre el mundo de Isaac, sobre distintas facetas, que creo que está en ascenso y que va a rendir mucho, porque creo falta mucho por explorar a este personaje tan extraordinario que fue don Jorge Isaac. Bueno, Fabio, hay una pregunta que es clave hacerte, y es que la editorial Cial Casa de África de Pigmalión publica tu libro sobre Buenaventura, Marea de Sombras. Te pregunto a ti, y ahora vamos con el editor. Quiero que le contemos un poco a los lectores cuál es el origen de ese libro, el universo que van a encontrar en ese libro. Pues bueno, esa es una novela que yo la he calificado como una novela negra, un thriller tropical que transcurre pues en la ciudad, en el puerto de Buenaventura, y que parte un poco, nosotros como caleños siempre hemos tenido desde la infancia una relación muy estrecha con el puerto, incluso las vacaciones se pasaban en La Bocana, en Huanchaco, en Ladrilleros, en fin. Pero a raíz, digámoslo así, cuando la Universidad del Valle me delega la dirección de la sede Pacífico en Buenaventura, yo voy muy entusiasmado porque a mí me gusta mucho el puerto y me gusta siempre las ciudades marinas tropicales, pero llego paradójicamente en el peor momento, porque eso es más o menos el año de 2002, es muy reciente, donde la violencia está completamente exacerbada, donde prácticamente la ciudad está tomada por las bandas criminales, por los paramilitares, y se empiezan a suceder todo ese tipo de escenas dantescas, macabras, como son las casas de pique, etcétera, etcétera. Entonces a mí me toca que vivir esa situación. Pues como escritor, tú sabes que cuando uno viaja, uno siempre lleva una bitácora debajo del brazo, y ahí es donde surge la novela. Surge en medio, digámoslo así, de una crisis humanitaria. La novela es la historia de un poeta varado, bueno, eso es como una redundancia, que un rico de la ciudad de Cali, al verlo en esa situación, le dice que por qué no administra la camaronera del Pacífico, que es de un amigo de él. Entonces, porque a lo mejor la brisa marina, las negras y el arrechón, pues lo sacan de esa crisis creativa y lo meten en otra dimensión. El hombre se va para allá a dirigir pues la camaronera del Pacífico, y a los pocos meses se encuentran una pierna de una mujer esbelta metida en un refrigerador.
y esa pierna pertenece a una niña culimocha, o sea, hija de marinero sueco y madre buscajae. Entonces, como es una novela negra, es un thriller, es una novela policíaca si se quiere, la pregunta que se hace la novela todo el tiempo es ¿quién mató a Karen Knutson Balanta? Y ese es el pretexto que me permite narrar los últimos 10 y 20 años de la historia de ese bello puerto de mar, pues que todos queremos que algún día salga adelante. Bueno, excelente, amigos lectores, oyentes, una bella novela para leer en estos días. Y bueno, conecto esto con la editorial Casa de África para que, así como has publicado esta, nos hables del espíritu y de los propósitos de los títulos que quieres tener en esa colección. Sí, efectivamente, dentro de nuestro grupo editorial Sial Pigmalión, pues prácticamente desde nuestros comienzos, hace 20 años, en este 2017 vamos a cumplir 2 décadas de trabajo editorial ininterrumpido, y hemos tenido el placer de alumbrar, de publicar más de 1750 horas, pues desde el principio teníamos un espíritu claramente africanista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente considerábamos que es fundamental la literatura hispanoamericana, pero entendíamos que faltaba una pata a ese banco, y eran las literaturas africanas, tan cercanas a las literaturas hispánicas y por supuesto tan cohesionadas, tan fusionadas con las literaturas hispanoamericanas. Por eso intentamos acuñar el término de literaturas hispano-afroamericanas. Y en ese sentido, pues prácticamente primer año de existencia del proyecto editorial se creó la colección Casa de África, con la idea de incorporar voces de escritores africanos que, bueno, pues no habían tenido ocasión de medirse en igualdad de condiciones dentro del contexto editorial y cultural hispano con los colegas, con los escritores de otras latitudes. Incluso dentro de los escritores africanos eran mucho más conocidos los francófonos o anglófonos que los hispanófonos, es decir, que se desconocía incluso que hubiese escritores africanos que estaban escribiendo en español, que estaban produciendo directamente en español, tanto en la zona del norte de África, en el Magreb, como en el África negra, en África subsahariana, concretamente en el Golfo de Guinea y en otras latitudes. Además, estábamos contribuyendo también pues a dotar de material a las distintas universidades africanas que habían elegido el español como segunda lengua o tercera lengua, y en ese sentido pues teníamos a cientos de miles de estudiantes que, bueno, pues no tenían materiales bibliográficos con los que trabajar, y especialmente que desconocían que podían trabajar con libros de escritores del propio continente negro o de Hispanoamérica, ¿no? Y en ese sentido pues empezamos a publicar autores muy diversos, africanos o libros sobre África. Intentamos también desde el comienzo incorporar la vertiente afroamericana, y en ese sentido pues tuvimos ocasión de llevar a España al escritor Manuel Zapata Olivella para que hubiese inaugurado él esa contribución de los afrodescendientes americanos a la colección y de alguna forma pues haber difundido su obra en España. Pero desgraciadamente, bueno, pues ya estaba bastante mayor y luego no hubo tiempo, no tuvimos ocasión de poder cuajar esa colaboración efectiva de un autor que nosotros consideramos de referencia y que hay que recuperar, que nos consta que algunos conocen en Colombia, pero he hecho la pregunta a profesionales, a lectores expertos, y algunos de ellos pues prácticamente lo desconocen o no han leído ninguna de sus obras. Pues es una pena porque es un autor que también habría que visibilizar y recuperar. Y bueno, pues hemos comenzado esa colaboración con Fabio Martínez como gran africanista, yo al menos lo concibo así, a lo mejor el término no es el exacto, pero como persona que ha contribuido pues a difundir también las culturas africanas, los temas afro, con una novela que, como él ha dicho, es una novela negra en su doble sentido, ¿no? Porque habla de la negritud del Pacífico y de Colombia, pero también es una novela negra en cuanto a estructura, una novela en la que el elemento policíaco pues tiene una importancia fundamental y que además es un género que ahora mismo pues tiene una magnífica vigencia y acogida por parte de los lectores. Inauguramos pues esa colaboración de los escritores contemporáneos y vivos con nuestro proyecto editorial, pero anunciamos que en breve vamos a intentar publicar concretamente para la Filbo, vamos a intentar tener varias obras más ya en el mercado. Tenemos manuscritos que estamos valorando en este momento, nuestros equipos están valorando, y bueno, pues no quiero adelantarme, pero sí que por supuesto en Bogotá, y luego también haremos una ronda de presentaciones e incluso aspiramos a volver a la Feria del Libro de Cali para dar cuenta de este trabajo compartido.
Bueno, Fabio, nos anuncia aquí Basilio cosas muy interesantes. Tú has trabajado conmigo en la línea afro-latinoamericana, en el doctorado y en la maestría. Pues quiero que le contemos a los oyentes qué perspectivas tendríamos desde la Universidad del Valle de entrar en un proyecto tan importante como el que plantea Basilio con Casa de África. Pues bueno, en el caso, por ejemplo, de la Escuela de Estudios Literarios a la que pertenecemos, Darío, pues y mi persona, ahí nosotros hemos desarrollado un grupo de investigación que está escrito hoy en día a Colciencias, lo diriges tú justamente, de estudios afroamericanos. Y justamente en el contexto del doctorado en humanidades, el próximo año se va a abrir también la cohorte de estudios, porque ese es un doctorado interdisciplinario que se abre por cohortes en ese sentido. Entonces, pues, nuestro amigo Basilio llegó al lugar indicado porque esa también ha sido una preocupación. Darío siempre, esa es su línea de investigación. Lo mismo yo, Darío es un experto en la obra de Manuel Zapata Olivella, incluso tiene un ensayo extenso, con eso se graduó, obtuvo su título de doctorado en la Universidad de Río de Janeiro, y yo también he incursionado en este tema de origen afro con un texto donde se articula la poesía afroamericana con la música afroamericana. Nos consta la existencia de esos trabajos y esperamos además que efectivamente podamos conjuntamente pues sumar a otros especialistas que están desarrollando una labor muy interesante pero muy desconocida, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Zapata Olivella. Qué pena, ¿no? Que ni siquiera podamos encontrar en el contexto hispanoamericano reediciones actuales de sus obras. Hay alguna muy puntual que hemos visto, pero que no está a disposición del gran público. No hablemos ya del público español, incluso el propio público colombiano, hispanoamericano. Me parece que sería fundamental, y de hecho es lo que vamos a hacer en esa colección. Hay un consejo asesor internacional de más de 20 universidades. Por supuesto, esperamos que las universidades colombianas, porque somos conscientes que efectivamente Colombia, y especialmente la zona en la que nos encontramos, pues es fundamental para poder entender lo que es el fenómeno de los afrodescendientes y de la presencia de esa África del Pacífico tan desconocida en otras latitudes. Estuvimos en La Habana, de allí cogimos el título de la colección de la Casa de África de La Habana, pero allí no encontramos el eco y el respaldo que esperamos y deseamos encontrar aquí. Bueno, les agradezco mucho, simplemente queda en abierto un tema maravilloso, tenemos muchos programas sobre esto, Fabio, porque le comento a los lectores que el 10º Simposio Internacional Jorge Isaac, dedicado al legado de África y al encuentro con las culturas en América, especialistas en la literatura afroamericana desde los Estados Unidos, Brasil, pasando por todo el Caribe, Perú, Chile y hasta la propia Argentina, donde también hay afroargentinos y afrouruguayos, un homenaje a Manuel Zapata Olivella para visibilizar su obra, de manera que tenemos mucho que hacer en conjunto. Y bueno, en otra oportunidad, Basilio y Fabio, estaremos aquí en nuestro programa, y a ustedes, amables oyentes, pues los espero en otra oportunidad. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy los acompaño con el prodigioso guitarrista y compositor Touareg Mdou Mokhtar. Él es de Agadez, un pueblo desértico en la zona rural de Níger. Touareg reformula la música del pueblo saharaui, creando su propio estilo Mdou, inspirado en las reflexiones poéticas sobre el amor, la religión, los derechos de las mujeres, la desigualdad, y también hace una fuerte crítica sobre la explotación de África Occidental a manos de las potencias coloniales, con el álbum Víctima Africana. Este es del año 2021, bajo el sello Matador Records. Es una de las discográficas independientes más relevantes del planeta, con la casa de las bandas Pavement o Yo La Tengo. Touareg Mdou Mokhtar es un músico carismático nato que cuenta su historia como artista, escribiendo y produciendo, y también protagonizando la primera película en idioma tuareg. Esta es una nueva versión de Lluvia Púrpura, llamada Kounakte Dalak Taha Tausougai, que se traduce como lluvia del color azul con un poco de rojo. Ganó con esta película la aprobación de su familia y de su comunidad.
este álbum, Víctima Africana. Se canta casi todo en su totalidad en Tamashek. Esto es una variedad de tuareg. Es una macrolengua bereber ampliamente hablada por tribus nómadas en todo el norte de África, en Argelia, en Malí, en Níger y en Burkina Faso, pero también parte de sus composiciones están en francés. La banda realizó un documental denunciando las dificultades que enfrentaron sus miembros en los dos continentes. Ellos son 3 músicos nigerianos. Está el guitarrista Amadou Madasane, el baterista Souley Mane Ibrahim, el compositor y guitarrista Tuareg Mdou Mokhtar y un estadounidense que es su productor y bajista Mikey Colton. Los acompaño con Mdou Mokhtar con la canción Víctima Africana. Muchas gracias. Quien les habla, Darío Nao Restrepo, les desea un buen final de domingo. Nuestra productora general, Shirley Sáenz Mosquera, los esperamos aquí en la próxima oportunidad en la 105.3 de la FM, La Palabra en Radio de la Universidad del Valle.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.